Información en vivo y en directo, nos vamos hasta Nata Cáceres desde Exteriores. Adelante, buen día. Buen día, Violeta, el saludo para vos, también para todos los televidentes. Estamos ya aquí en el Hospital Central del IPS en compañía de la directora Ruth Zayas. Ella es gerente de salud, y en esta mesa también nos acompaña la doctora Teresita Araujo, directora médica del Hospital Central. Está la doctora María Asunción Vallejos, directora de apoyo y servicio, y la licenciada Mirta Alfonso, coordinadora de enfermería. Bueno, primeramente ya tiene también el sistema de retorno la doctora Zayas, quien es gerente de salud. Directora, queremos saber un poquito con relación a las denuncias de repente que van realizando los asegurados con relación a que existe mucha gente de repente que viene a consultar en la zona de urgencias. Uno tiene que esperar bastante. Hay una grabación inclusive donde se ve algunos asegurados que están en los pasillos prácticamente siendo atendidos. ¿Cómo está la situación actual en cuanto a urgencias primeramente? Buenos días. Buen día. Agradezco este medio para recordar que estamos en alerta epidemiológica desde el 5 de junio, justamente por un aumento importante, más del 20% de los casos respiratorios en todo el país. Esto afecta tanto a la población adulta como a los niños, por lo cual todos los centros asistenciales del IPS tienen el plan de contingencia y están sobredemandados en la atención, sobre todo desbordados por los cuadros respiratorios. En el Hospital Central, como estuve mencionando antes, tenemos un promedio de 500 pacientes día que acuden a la consulta, y de ese número, un promedio de 250 a 300 requieren internación o observación. Hasta la semana pasada requerían 60 o 70 días nada más. Entonces, hoy día todas esas áreas de contingencia de la urgencia están siendo utilizadas para observación o internación temporal, de modo a dar respuesta a este número desmedido de casos respiratorios que tenemos. Doctora, ¿esto afecta de repente la atención que recibe el asegurado? Sí. Sucede que hay un número grande de personas que quedan en observación en la urgencia o internación temporal. Destacamos que todos están siendo atendidos, pero genera retrasos en la atención, por lo cual siempre nos regimos por el RAC para priorizar aquellos pacientes más graves o no. Me gustaría que la doctora Teresita mencione los consultorios que se han habilitado para atención de cuadros respiratorios y el aporte de otros especialistas en la urgencia en esta contingencia. Doctora Teresita, ¿cuáles son los consultorios que se han habilitado entonces para cuadros respiratorios? Sí, buenos días. Básicamente en la urgencia se encuentran los médicos especialistas en medicina interna, médicos clínicos y emergentólogos. Y al inicio de la contingencia respiratoria acuden especialistas en neumología, alergia y especialistas en infectología. Es por la cantidad que aumentó de número de pacientes que requieren de estas especialidades. A eso también se debe sumar otro tipo de especialistas que son requeridos en el área, y a medida que surge la necesidad ellos van acudiendo en menos de una hora. En cuanto a medicamento, ¿cómo está el IPS para estos cuadros gripales? ¿Qué es lo que está, digamos? En cuanto a las necesidades para el tratamiento de estas enfermedades, tenemos en forma completa. Las enfermedades respiratorias son varias, ¿verdad? Están las virales, las bacterianas, y para todos estos cuadros sí tenemos toda la batería farmacológica necesaria. Teniendo en cuenta la cifra de atención también de asegurados que mencionaba recién la doctora Zayas, bueno, esto hay una tendencia de que va a aumentar o prácticamente se encuentra en el momento pico, ya por así decirlo. El pico ha empezado mucho antes de lo que de lo que estamos acostumbrados a ver en años anteriores, comparativamente. Desde enero a este tiempo, una cantidad de pacientes atendidos en la urgencia de 5.500 aproximadamente. Hoy día tenemos ya más de 6.700 pacientes atendidos. Es decir, el número total de pacientes ha aumentado. En cuanto al problema de las enfermedades respiratorias, se espera que todo el periodo de invierno eso va a recrudecer.
Bueno, la consulta traslado nuevamente a la doctora Sayas. ¿Cómo se encuentra el IPS en cuanto a especialistas? ¿Hay escasez o no? ¿Falta alguno que otro? Porque es el reclamo también que nos hacen llegar los asegurados. El IPS tiene todos los especialistas con los que cuenta el país. Hay que destacar que hay áreas en donde es muy difícil llegar con los especialistas. Estoy hablando del interior, estoy hablando del Chaco, el Alto Chaco, el Bajo Chaco, donde de repente cuesta convocar a los especialistas a esos lugares. Para esos lugares es que se inició la teleconsulta de neurología, reumatología y cardiología como plan piloto iniciando en Pilar, con vistas de avanzar en Concepción, Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo, en ese orden. Justamente para poder dar respuesta a aquellos centros que no cuentan con esos especialistas y donde los médicos itinerantes, porque el IPS tiene una cartera de servicios de médicos itinerantes que van a esas poblaciones más lejanas, pero no da cobertura a todo el país. Entonces se establece este mecanismo de teleconsulta donde el especialista de Asunción, porque el mayor número de especialistas está acá en el Hospital Central, atiende al paciente en Pilar y el paciente de Pilar recibe la medicación en su zona. Bueno, doctora, otras consultas también que nos van realizando, por ejemplo, en cuanto a cómo están en los insumos básicos, lo que refiere, por ejemplo, a guantes, agujas, equipos de infusión. ¿Eso el asegurado tiene que comprar cuando viene a consultar o cuenta con stock, digamos, el IPS? En general, cuenta con esta última licitación, están cubiertos todos esos servicios o esos insumos básicos. Me gustaría que la licenciada Mirta, que es de la coordinación de enfermería, mencione los insumos básicos que usan en enfermería y de los cuales disponen. Bueno, me voy a dar la vuelta entonces para hacer también la consulta a la licenciada Mirta, justamente ya que nos va a dar todos estos detalles. Licenciada, si nos puede responder a esa pregunta. Buen día, ¿cómo están? El servicio de enfermería del Instituto de Previsión Social atiende al asegurado desde el ingreso. Hablamos del servicio de emergencias, en donde el sistema de atención inicial es el del RAC, en donde la enfermera clasifica al paciente por orden de prioridad y asigna el lugar donde va a ser atendido. Lo acompaña hasta allí, informa al médico del ingreso del paciente y el médico atiende al paciente. Clasifica, el médico evalúa al paciente, realiza la indicación y la enfermera se encarga del cumplimiento de esas funciones dependientes. Relacionado a los insumos, como usted dijo, la doctora mencionó, es cierto, nosotros en una licitación muy grande, la LPN 122, se adjudicaron más de 500 insumos al Instituto de Previsión Social que se están proveyendo en forma escalonada de acuerdo a cómo están entregando las empresas en el instituto. Todos los insumos básicos, jeringa, guantes, equipos macrogoteros, volutroles, tela adhesiva, todos los insumos básicos, catéteres periféricos, sondas, catéteres de aspiraciones, todos los insumos básicos que utilizamos con los pacientes. De repente, bueno, en base a esa escala también para los pacientes deben tener un poco de paciencia, porque ¿hasta cuánto tiempo puede esperar una persona que viene a consultar en urgencias aquí en el IPS? Sí, el RAC tiene una escala, está definido por 5 colores de acuerdo a la prioridad del paciente. El rojo, que es una atención inmediata, entra directamente en la reanimación, donde es atendido por la enfermera y el médico que está de guardia. El naranja, que es alta prioridad, en donde también es atendido en forma inmediata. El amarillo, que es moderado, ¿verdad? El verde, que es de baja prioridad. Y el azul, que es de muy baja prioridad, que es el de 180 minutos. Ese es el tiempo que el paciente puede esperar para ser atendido en la urgencia cuando realmente no es grave. Es más, la emergencia tiene un área de consultorio en donde la enfermera también le acompaña hasta ese consultorio
Nosotros le ponemos un número en la emergencia que es el consultorio número 81, donde está el médico, donde atiende, y la enfermera lo asiste hasta el médico. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, ya escuchamos entonces ya la respuesta a estos reclamos que van realizando también los asegurados, Violeta, en cuanto a la atención, de repente a la cantidad de personas también que vienen hasta la zona de urgencias, pero estamos hablando de que es una temporada alta de enfermedades respiratorias, así que eso de repente hace que se demore un poquito más también la atención. Eso en respuesta también al video justamente que nos llegaba por parte de un asegurado a nuestro medio. Tal cual. Nata, muchísimas gracias por esta conferencia. En definitiva, igual que en otras preguntas que la gente misma va a ir enviando a través del WhatsApp Ciudadano y que seguramente le vamos a dar seguimiento. Gracias. A ustedes, hasta luego.